Veamos un ejemplo. Imaginémonos una variable normal que tiene de media 8 y desviación típica 3. Y nos piden calcular la probabilidad de que x sea menor que 7. Por otro lado, nos piden la probabilidad de que x sea menor que 10 y la probabilidad de que la x esté comprendida entre 7 y 9. Veamos cómo haríamos este ejercicio. Claro, tenemos una normal 8,3, es decir, no podemos buscar en la tabla. Lo primero que tenemos que hacer es transformar esta variable x en otra variable z que se comporte como una normal 0,1. ¿Eso cómo lo hacemos? Tipificando la variable, es decir, a cada valor de x le restamos la media, que es 8, y lo dividimos entre la desviación típica, que es 3, para transformarlo en una variable z. ¿Eso cómo se traduce en nuestro ejercicio? Fijaos, si yo tengo que calcular la probabilidad de que x sea menor que 7, tipifico la variable de x, es decir, a x le resto la media, que es 8, y le divido entre 3, lo que se convierte en z, y a 7 le resto la media y lo divido entre la desviación típica, que es 3. Conclusión: calcular la probabilidad de que x sea menor que 7 en una normal 8,3 es lo mismo que calcular la probabilidad de z menor que menos un tercio en una normal 0,1. Bien, ¿qué ocurre? Que esto nos encontramos en un caso en el que, si lo representamos gráficamente para poder verlo, vamos a hacerlo aquí abajo, resulta que si aquí está el 0, el menos un tercio está a la izquierda del 0. Me están pidiendo esta probabilidad, ¿verdad? Y esa probabilidad no viene en la tabla, porque este valor es negativo. ¿Qué tendremos que hacer? Pues tendremos que coger el positivo, porque esta probabilidad es la misma que esta. Es decir, podemos decir que esta probabilidad es la misma que z sea mayor que un tercio, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Volvemos al mismo problema de siempre, que en la tabla no nos vienen los mayores que. En la tabla solo nos vienen los menores que. ¿Qué ocurre? Que yo lo que quiero es esta zona azul. Para ello le tendré que restar a 1 la zona roja. Es decir, esto va a ser lo mismo que 1 menos la probabilidad de z menor que un tercio. Para ello buscamos en la tabla un tercio. Sabemos todos que un tercio es 0,33, por tanto buscamos en la tabla. Pongo el libro para que veáis cómo se busca en la tabla, por si acaso no os acordáis. Diviso la tabla, busco el 0,3, me voy hasta la fila del 3 y me doy cuenta que esa probabilidad es 0,6293. 0,6293. Por tanto, esto va a ser lo mismo que 1 menos 0, ya se me ha olvidado, vaya cabeza que tengo, 6293. Por lo tanto, la probabilidad que me pedían va a ser 1 menos 0,6293, que es un total de 0,3707. Esta sería la probabilidad que me están pidiendo. Si ahora intento calcular la probabilidad de x menor que 10, pasa lo mismo. Buscar la probabilidad de x menor que 10 en una normal 8,3 es lo mismo que calcular la probabilidad de z menor que 10 menos 8 partido de 3. Es decir, que calcular la probabilidad de z menor que 2 tercios en una normal 0,1. 2 tercios tenemos suerte porque sí que viene en la tabla, nos están pidiendo menor que 2 tercios, es decir, la probabilidad de z menor que 0,67. Cuidado al aproximar, 2 tercios es 0,6 periódico, por tanto, como solo puedo coger dos decimales, los aproximo bien y resulta que 0,67 corresponde al 7486. 0,7486. Y por último me piden la probabilidad en una normal 8,3 de dos valores comprendidos entre 7 y 9. Esto es lo mismo, si tipificamos la variable, que calcular la probabilidad en una normal 0,1 de que esté entre 7 menos 8 partido de 3 y 9 menos 8 partido de 3. Es decir, la probabilidad de que esté entre menos un tercio y un tercio. Si nos acordamos de cómo se calculaba esto en los ejemplos anteriores, me están pidiendo este intervalo, menos un tercio y un tercio. Esto es lo mismo que calcular la probabilidad de z menor que un tercio, que se busca directamente en la tabla, menos la probabilidad de z menor que menos un tercio.
resulta que la probabilidad de z menor que un tercio la hemos buscado antes, es 0,6293 y le tengo que restar la probabilidad de z menor que menos un tercio, que también la hemos buscado antes, 0,3707. Por lo que esta diferencia, 6293 menos 3707, nos da un total de 0,2586, que sería la probabilidad que estamos buscando.